nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a hacer un poco de formación cristiana mediante el catecismo. El catecismo es comunicación oral de la fe. Primera pregunta: ¿quién nos ha creado? ¿Nos ha creado? Dios. Dios nos ha creado. Bien. ¿Y para qué? ¿Para qué Dios nos ha creado? Muy importante esta respuesta. ¿Para qué Dios nos ha creado? Dios nos ha creado para conocerle, amarle y servirle en esta vida y después verle, gozarle eternamente en la otra. Miren, desde la segunda pregunta del catecismo te da la solución filosófica humana de la existencia. ¿Para qué estoy en este mundo? Y bien, todo depende de la respuesta que se da a esta pregunta. Si la respuesta es verdadera, bien, te hará feliz. Y si la respuesta es falsa, ay de ti. Porque una persona que piensa que está en este mundo para hacer dinero, ¿qué más? Usura, robo, narco, etcétera. No hay de otra, ¿sí? Pero sí sabe que está en este mundo para tres cosas: conocer, amar y servir a Dios. Miren, hay un esquema. Conocer produce amar, amar produce servir, y servir significa obedecer a la ley de Dios. Conocer, amar, servir a Dios en este mundo, y después ver y gozar de Dios eternamente en el cielo. Ver a Dios, gozar de Dios en el paraíso. Conocer produce amar, dije. Amar produce servir. Y servir significa seguir los 10 mandamientos. Produce paz, concordia, justicia, etcétera, etcétera. Entonces, conocer a Dios produce amar a Dios produce servir a Dios en este mundo. Y después, si uno deja este mundo en paz con Dios, perdonado, santificado, bien, va a ver y gozar a Dios. Claro, ahora, como Dios no lo vemos, no pensamos ir con Él. Pero cuando el alma se separa del cuerpo, fíjese, cuando el alma se separa del cuerpo, entonces ella quiere ver a Dios, gozar de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fuente de todo bien, de toda dicha y toda felicidad. Por ejemplo, una persona amarrada, encadenada, ahí está a 1 metro del agua y no puede moverse, es rabiosa. Quisiera tomar agua y está amarrada, ¿sí? Entonces, por eso las almas de los condenados, los que no fueron camino de Dios, bien, tienen sed de Dios, fuente de toda dicha, felicidad y gozo, y no pueden. Por eso son rabiosas y por eso sufren. Entonces nosotros fuimos creados para conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios, y después ver y gozar a Dios en el cielo. Es decir, vivir una vida de felicidad, gozo, alegría para siempre, siempre, siempre. Ahora, para ver y gozar a Dios necesitamos caminar en el camino de Dios. Miren, por ejemplo, en esta imagen tenemos una imagen bella del paraíso. Claro, es el pálido reflejo del paraíso, ¿sí? Entonces, el alma que llega a Dios, bien, va a vivir en la felicidad, gozo, paz y tranquilidad con Dios. Y por desgracia, si no llega a Dios, si no quiere tomar el camino de Dios, bien, llegará al camino del infierno. Y el infierno es lugar más bien de desgracia, de sufrimientos, de penas. Es como una cárcel donde nadie ama a nadie, todos sufren. Y el infierno tiene 7 puertas. ¿Saben cuáles son? Los 7 pecados capitales: cólera, gula, avaricia, orgullo, lujuria, envidia, pereza. Ahora, si uno pecó gravemente, mire esta imagen, cómo queda su alma. Su alma queda triste. En su corazón tiene el demonio. En sus manos y pies tienen como cadenas, ¿sí? Estas cadenas son parálisis del alma. Cuando uno hace el mal, está como paralizado. Ahora, ¿cómo puede libertarse del pecado? Mediante perdón de los pecados. Primero, arrepentirse, claro, pedir a Dios perdón, y los católicos confesarse, porque Cristo dio poder a sus sacerdotes de perdonar los pecados. Cuando el día de la resurrección Cristo apareció a los apóstoles, ¿qué les dijo? Recibe el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados, a quienes tienen quedan retenidos, ¿sí? Entonces, esto está en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, 21, 23. Ahora, cuando el alma arrepentida, purificada, perdonada,
cambia, tiene la puerta del cielo abierta. Mira que esta imagen como es bella, en lugar del demonio tiene el Espíritu Santo en su corazón y tiene la luz de Dios. Entonces, el que está en pecado, por desgracia, por momento está al borde del infierno. El que se arrepiente, se confiesa, mejora, tiene la puerta del cielo abierta. Entonces Dios nos ha creado para que conocerle, amarle y servirle en esta vida. Y después verle y gozarle eternamente en la otra. Pregunta número 3. Pregunta número 3 dije. ¿Qué debemos hacer para conocer, amar y servir a Dios? Y bien, para conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios y salvarnos, debemos saber y practicar lo que nos enseña la doctrina cristiana católica. Católica porque es la iglesia madre de 2000 años, la universal, ¿sí? Primero dice saber y practicar. ¿Qué es saber? Es estudiar y conocer. Por eso el Papa San Pío X, grande Papa catequista, decía, afirmamos que la mayor parte de la gente que va al infierno por no conocer el catecismo, es decir, la crema, sustancia de la Biblia. Saberla y practicarla. Saberla es estudiarla, ¿sí? Entonces, hermanos, una cosa importante quiero que sepan. Hay dos tipos de ignorancia. La ignorancia culpable y la ignorancia no culpable, ¿sí? Por ejemplo, en China comunista, por desgracia, allí la religión cristiana está perseguida, no está, pero están bajo vigilancia, no hay imprenta, no hay libro, no hay nada, muy poco, ¿no? Todo es clandestino, ¿sí? Entonces hay en Arabia, por ejemplo, lo mismo, no hay ninguna iglesia, está prohibido tener iglesias en Arabia, ¿sí? Y viene un cristiano que está ahí, un católico que está ahí, un protestante que está ahí, pues no puede tener nada, entonces no puede aprender, su ignorancia es grave, es invencible, no puede vencerla. Pero en un país cristiano, donde uno puede aprender, estudiar, tener acceso al catecismo, a la Biblia, a todo, y no lo hace por flojera, allí sus pecados cuentan. Entonces, la ignorancia culpable, vencible, cuenta. Una persona pudiendo conocer la ley de Dios y por flojo no la conoce, los pecados que hace, cuentan. Una persona que no puede conocerla, a Dios tenía más misericordia. Entonces debemos saber y practicar lo que enseña la doctrina cristiana católica. ¿Y dónde está sintetizada la palabra de Dios? Bien, está sintetizada en el librito llamado Catecismo. ¿De dónde viene el catecismo? De la predicación oral de Cristo, los apóstoles, ¿sí? Y de la iglesia hace 2000 años. Y claro, todo lo importante de la Biblia está sintetizado en este libro. Entonces la pregunta es esta: ¿qué debemos hacer para conocer, amar y servir a Dios y salvarnos? Debemos saber y practicar lo que enseña la doctrina cristiana católica. Católica es la universal. De hecho, todas las iglesias evangélicas salieron de la católica por Martín Lutero, que era el sacerdote, en el año 1521. Otra pregunta: ¿qué es esta doctrina cristiana? Enseñanza. La doctrina cristiana católica es la que predicó Jesucristo hace 2000 años y que hoy nos enseña la Iglesia católica, la única fundada por Cristo mismo. Entonces la doctrina cristiana es la que Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, enseñó y comunicó a sus apóstoles, y los apóstoles a sus lugartenientes, que son obispo, papa y sacerdote, hace 2000 años. Y como dije, lo evangélico salió de lo católico, ¿sí? Entonces son de nosotros también, pero por desgracia con mutilaciones. Ahora, ¿qué comprende? ¿Qué contiene esa doctrina cristiana? Comprende 4 cosas. Comprende las verdades que debemos creer, lo que debemos creer, el credo, los deberes que debemos practicar, los mandamientos, y los medios de santificación, que son los sacramentos y la oración, ¿sí? La doctrina cristiana católica es como el carro con 4 llantas, ¿sí? También es como las indicaciones del camino, el credo, la fe, por ahí vas al cielo. Después tienen los carriles son los mandamientos. Si por ejemplo en la montaña hay una curva peligrosa y el ingeniero puso 30 kilómetros por hora y usted hace 130, va a caer el barranco, ¿sí? Cuando Dios dice no mentirás, no robarás, no fornicarás, etcétera, no es por capricho, es para nuestro bien. Entonces el carro que sigue los carriles, las indicaciones, no hay accidentes. De ahí los deberes, lo que debemos hacer y practicar. Pero también para que el carro pueda avanzar, necesita gasolina, agua, aceite, faros, ¿sí? Estos son los sacramentos y la oración. Sacramentos: bautismo, nos hace hijos de Dios; crecer, fortalecerse como joven de 20 años, la confirmación;
el alimento, alimentarse, la comunión, Eucaristía, y cuando está herido, sucio o herido, es bien purificarse, el perdón de los pecados, y cuando uno está por, digamos, peligro de muerte, los santos óleos o extrema unción que prepara el alma para ir al cielo. Estos 5 sacramentos son para todos los hombres. Hay 2 para la sociedad, sacramentos, sacerdocio y matrimonio. Matrimonio para proteger, ayudar, santificar la familia, y sacerdocio para guiar el pueblo en el camino de la salvación, ¿sí? Entonces, la doctrina cristiana tiene 4 partes, dijimos. ¿Cuáles son? Verdades que debemos creer, la fe. ¿Qué es el credo? ¿Saben qué es el credo? El credo es una oración corta que sintetiza los 12 puntos fundamentales de la fe cristiana. 12 puntos fundamentales de la fe cristiana. Y bien, para refrescar su memoria, vamos a rezar juntos el credo, ¿sí? Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado y muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir juzgar a los vivos y los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Todas las lecciones que siguen explican esta oración. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Qué dice la Biblia? En el inicio Dios creó el cielo y tierra. Bueno, así. Creo en Dios. Creo en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor. Creo en el Espíritu Santo. Creo en la iglesia que Cristo fundó. Creo en el Espíritu Santo. Creo, perdón los pecados, maravilloso. Hay perdón los pecados y vida eterna. Amén. Entonces las lecciones que siguen explican este credo. Regreso a la pregunta que teníamos. Entonces la doctrina cristiana tiene 4 partes. El credo, lo que debemos creer. Los mandamientos, uno por uno explicados, los sacramentos y la oración. Bien. Otra pregunta muy interesante, número 6. ¿Quién es cristiano? Hoy cualquiera es cristiano, ok, vamos a ver las condiciones para ser cristiano de veras. Cristiano es el que estando bautizado, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cree, profesa la doctrina cristiana, la que Cristo dejó fundada, la católica, y obedece a los legítimos pastores de la iglesia que fundó Cristo hace 2000 años. Católico es un cristiano miembro de la iglesia universal que Cristo fundó, la que tiene 2000 años. ¿Sois cristiano? Sí, soy cristiano por la gracia de Dios. Lección 2. ¿Cuál es la señal del cristiano? Y bien, la señal de la cruz es la señal del amor de Cristo por nosotros. La cruz es el señal del amor de Cristo. Cristo por amor dio su vida por nosotros. Decimos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Eso hace quemar el diablo. ¿Cuándo debemos hacer la señal de la cruz? Debemos hacer la señal de la cruz cuando, bien, al levantarnos, al acostarnos, al entrar a la iglesia, al principiar la oración, el trabajo, antes y después de las comidas y en toda clase de peligro. La cruz, que hermanos, sí quema al diablo. Después viene la primera parte de la doctrina, la fe, página 11, el credo. Entonces el credo es esta oración que da una síntesis de las verdades fundamentales contenidas en la Biblia, ¿sí? Credo. Bien, el credo, donde se hallan las verdades que debemos creer, y bien están en el credo o símbolo de los apóstoles. Credo significa yo creo en latín. Credo significa yo creo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador de la tierra. Credo. Viene del latín. Esta palabra latina, el verbo yo creo, credo, pero se pasó como sustantivo en nuestros idiomas. ¿Por qué se llama el credo símbolo de los apóstoles? Porque fue compuesto y escrito por los apóstoles. Es algo realmente maravilloso. Entonces el niño no tiene que buscar en las 2500 páginas de la Biblia qué debe creer. Está sintetizado. Creo en Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Así de sencillo. Está especificado. Página 13.
Y bien, dice, creo en Dios, ok. Y bien, ¿quién es Dios? Creo en Dios, ok, muy bien. Pero ¿quién es Dios? Página 13, pregunta 17. Dios es un ser espiritual infinitamente perfecto, eterno, creador, dueño, sin otras cosas. Dios es un ser espiritual, no tiene cuerpo. Aunque en unas imágenes muestran Dios Padre con una imagen, barba blanca, etcétera, es para mostrar la sabiduría, bondad de un padre, ¿sí? Dios no tiene ni barba blanca ni es anciano. Dios es eterno joven, puesto que es un puro espíritu, ¿sí? Dios es un ser espiritual. Dice un ser, una piedra es un ser, ¿ok? Una flor es un ser, un animal es un ser, un hombre es un ser, los ángeles de Dios son seres, ¿ok? Pero hay entre la piedra, la planta, el animal, el hombre hay diferencia. Ahora Dios es un ser espiritual, infinitamente perfecto, no le falta nada, eterno, siempre existió, siempre existirá, dueño Señor de todas las cosas. ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Eso significa esto, hijitos. Dios está en todo lugar. Ok, ¿qué significa? Dios ha creado, sigue creando las cosas. Donde quiera que algo, Dios ha creado, sigue creándolos. ¿Ok? Dios tiene poder sobre las cosas y Dios tiene conocimiento. Eso significa Dios está en todo lugar. Un día un niño chiquito, cuando supo que Dios estaba en todo lugar, dijo, mami, ya no tengo miedo a la oscuridad. Sé que papá Dios está ahí. Es importante, Dios está en todo lugar. Mire, aunque nadie nos vea, Dios nos ve. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado, sigue creándolos. Otra pregunta muy interesante. ¿Por qué creemos que hay Dios? Creemos que hay Dios por dos razones. Una es filosófica, la razón, la inteligencia. La otra es bíblica. Creemos que hay Dios porque la razón nos dice. Por ejemplo, ¿un carro se fabricó solo? No. ¿Una casa se fabrica sola? No. ¿El mundo se fabricó solo? No. Sabemos hoy por la ciencia, la verdadera, la ciencia actual, que el mundo, el cosmos es energía. Un día el sol va a apagarse. En millones de años, pero va a apagarse. Se calculó ya. ¿Ok? Ahora, si va a apagarse, no es infinito, empezó un día. Y por lo tanto, si empezó, alguien lo fabricó, no es eterno. ¿Sí? Nada se hace solito. Entonces, ¿quién hizo el mundo? Una fuerza eterna, inteligente, viviente, organizada, que llamamos Dios, que ha creado el cosmos y el mundo. Entonces, mi inteligencia dice que sí hay creador, no se hizo solito. Dios ha creado las cosas. Y este Dios que creó las cosas se reveló primero en el Antiguo Testamento a los profetas y finalmente en el Nuevo Testamento se hizo hombre, se llama Jesucristo. Jesucristo significa Dios Salvador. Dios creador del hombre, tuvo piedad del hombre caído pecador, vino a salvarlo, dar su vida humana en la cruz para salvarnos. Y esta salvación que Cristo mereció en la cruz, 2000 años después, llega a nosotros en la iglesia mediante los santos sacramentos, bautismo, confirmación, perdón de los pecados, etcétera, etcétera. Por eso es importante rezar. Y finalmente dijimos, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre y Espíritu Santo es el Dios único y verdadero. Por eso se bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se casa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se perdonan los pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Dios se reveló familia. Dice, Dios reveló Trinidad. Como les dije hace rato, Dios es como el sol. El sol es uno, pero el sol es fuego, calor, luz al mismo tiempo. Dios es uno, piensa Padre, su pensamiento, sabiduría interna, a Él, Hijo, es su amor, Espíritu Santo. Y Dios nos ama. Y Dios quiere la salvación de todos. Y Dios no quiere que nadie vaya al infierno, pero nos dejó libres. Y podemos mal utilizar nuestra libertad. Por eso, cuando estamos tentados, tenemos ganas de hacer fechorías, pecados, decir no. ¿por qué? Porque el pecado es agradable en el momento, pero después muy amargo al final.